Bienvenidos al programa Mujeres como Nosotras. Me alegra que estés aquí y que has encendido tu televisor, tu laptop, tu celular, lo que quiera. Deseo que Dios nos regale un tiempo de fe y de mucha fuerza para escuchar el testimonio que vamos a escuchar hoy. La vida de Manuela y Devin se parecía perfecta. Tenían 2 hijos sanos, tenían su trabajo, tenían una casa y ocasionalmente se fueron de viaje. De repente vino un día que volcó totalmente la vida de esta familia. Bienvenida, Manuela. Gracias. Manuela, ¿puedes presentarte al principio para los oyentes? Hola, sí, soy Manuela Brown de Unruh, casada con Delvin Unruh. Tenemos 3 hijos sanos hoy día. Matías tiene 10 años, Mayra 7 años y Luca 1 año. Y como familia vivimos en el Chaco, en Loma Plata. Y mi anhelo y nuestra oración como familia es que este testimonio que hoy compartiré pueda realmente ser un instrumento de Dios para que Él pueda obrar también en tu vida. Que tu vida, tu familia sean bendecidos a través de esto y en forma de que pueda obrar Dios. Sí. Y que Él, únicamente Él, sea glorificado a través de esto. Amén. Manuela, ¿qué pasó exactamente en ese día que volcó su vida, la de tu familia? El 4 de enero del 2016, jamás vamos a olvidar, fue un día que Mayra, en ese entonces tenía 18 meses de edad, o sea, 1 año y medio, ya caminaba normalmente, ¿verdad? Había tenido un desarrollo, un crecimiento totalmente sano hasta ese día. Ese día ella empezó a caerse, caminaba y se caía. Al día siguiente amaneció ya con temblor, que ni pudo sostenerse como para apoyarse y sentarse. Un temblor muy raro. Y de repente empezó a vomitar así, vómitos fulminantes. Empezó a gritar, lloraba, gritaba. No fue un llanto normal como se conoce a bebés en esa edad o niños. Empezaron los estudios médicos, los chequeos, estudios, búsqueda. Pero aparentemente nada anormal, no se encontraba nada fuera de rango. Pero todo empeoraba rápidamente. Y fuimos enviados a Asunción para más estudios, mejores estudios. Mientras tanto, empeoró tanto que ni la cabeza ya no pudo sostener por tanto temblor que tenía. O sea, el temblor era de cabeza a pie. Todo temblaba. Ni la cabeza no sostenía. O sea, los gritos, los llantos desesperantes eran. También hizo cambiar tanto su comportamiento que ni la reconocimos como padres. O sea, empezó a ser muy agresiva, como por ejemplo me mordía, se tiraba por todos los lados, acá por allá, tuve que cuidar que no se lesione ella. Y casi no dormía. Apenas se quedó dormida, ya se despertó otra vez con estos gritos. El temblor empeoró tanto que hasta inclusive los ojos, o sea, el globo ocular bailaba por todos los lados. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Verla así fue una tremenda desesperación y una impotencia que ni se puede describir lo que fue. Sí, me imagino como padres verle a un niño sufrir tanto es súper difícil, ¿no? Y luego de estos días ya explicaste que fueron enviados a Asunción, empezaron estudios, llegaron los diagnósticos. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pensaste? Y bueno, como ya mencioné, el empeoramiento fue tan rápido que inclusive en horas se veía el progreso en lo negativo en ese sentido. Sí.
clamábamos a Dios, orábamos y sabiendo que Dios puede sanarla. Y eso es lo que le pedíamos. Pero al mismo tiempo tuvimos que reconocer y aceptar también, decir, Dios, tu voluntad. Nosotros, este es nuestro deseo, pero tenemos que decir sí a la voluntad de Dios, que Él obre a su voluntad. Entregar totalmente. Fue el 5.º día que recibíamos el primer diagnóstico. Nunca antes lo he escuchado, siendo enfermera. Síndrome Oxoclonus Myoclonus. Se usa la abreviatura, o sea, como abreviatura, las iniciales de la síndrome Oxoclonus Myoclonus SOM. Inmediatamente ella fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde empezó también su primer tratamiento con altísimas o las más altas dosis para ella de corticoides. Y durante estos días en terapia seguían los estudios. Yo siempre estuve con ella día y noche. Inclusive los médicos me pidieron quedarme con ella, siendo una unidad de cuidados intensivos donde generalmente no se permite que permanezcan familiares, ni los padres, o sea, pacientes. En este caso, reconocieron que no iba a ser posible de otra manera, entonces yo me quedé con ella. Seguían buscando la causa de este síndrome y muy rápido confirmaron el segundo diagnóstico fuerte para nosotros también, cáncer. Específicamente el neuroblastoma, que es un tumor muy maligno y en el caso de ella ya bastante avanzado. Y me acuerdo que nos llamaron los especialistas, el oncólogo, el neurólogo y otros médicos, nos llamaron para una conversación. Veo todavía esta pieza donde nos reunimos y primeramente llorábamos. Amargamente, desesperadamente. ¿Sí? Con dos diagnósticos tan fuertes. Sí. Y también estuve al principio enojada con Dios. O sea, enojada en el sentido de me sentí tan impotente y pensé, Dios, acá se te fue algo de la mano tuya. O sea, un descuido tuyo. ¿Dónde estuviste, verdad? Algo se te fue fuera de tu control. Claro, no queríamos que sea cierto, no puede ser. No, ningún padre quiere eso para su Quiero aclarar que yo hablo de una impotencia humana, una desesperación. En esta desesperación humana, como reacción este enojo a Dios, hacia Dios. Pero, hay un gran pero. Dentro de esto, una seguridad, una tranquilidad, una paz en Dios que simplemente y solamente Él puede dar. O sea, humanamente tampoco no se puede describir esta paz que solo Dios puede dar en medio de la tormenta. Qué lindo es escuchar eso, ¿no? Que Dios está ahí, que de verdad está ahí, ¿no? Igual. Manuela, ¿puedes explicarnos un poco más acerca de ese síndrome, qué es y en qué consiste? Sí, ya empecé a mencionar brevemente. SOM significa síndrome Oxoclonus Myoclonus. Viendo estadísticamente, es una enfermedad muy, muy rara, muy poco frecuente. Se sabe de 1 en cada 5 millones de personas. Y es una enfermedad autoinmune, quiere decir del propio sistema inmunológico. El propio cuerpo empieza a luchar contra algo dentro de sí mismo. Generalmente es específicamente el tumor, el neuroblastoma, que fue el caso de Mayra. Hay casos aislados
que se vio después de aplicación de una vacuna, por ejemplo, o en caso de gripe, un virus, que el cuerpo sobre reaccionó y desarrolló esta enfermedad autoinmune. Lo que el cuerpo busca es luchar contra este tumor, en el caso de ella, pero al mismo tiempo ataca al cerebelo. Se ataca a sí mismo, pero accidentalmente el cerebelo, produciendo una fuerte inflamación y por ende todo lo que está relacionado a funciones del cerebelo, porque sabemos que ahí es la central, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, todo está muy alterado debido a esta inflamación. Generalmente afecta entonces el equilibrio, el área emocional, el área del habla, también el dormir, o sea, el sueño está sumamente alterado. Es una enfermedad que generalmente se ve solamente en niños, sobre todo en niños pequeños. Hay casos, pocos casos, que describieron esto, sus sentimientos, etc., siendo ya adultos, pero son casos que generalmente tuvieron el síndrome ya en su infancia y que tuvieron una recaída en su adolescencia o edad adulta, ¿verdad? Hablando del pronóstico, quiero decir la expectativa médica, tanto del neuroblastoma como del SOM, del síndrome, no fue nada alentador, ¿sí? Pero uno no quiere ver tanto ese lado en ese. Los pocos casos de los niños, a nivel mundial hablo, más o menos un tercio son los que se recuperan completamente, como mueren. Okay. Un tercio se quedan con secuelas leves. Eso puede ser en trastornos del habla, trastornos del equilibrio, dificultades ¿cómo se dice? En el aprendizaje. Sí. Y alrededor de un tercio de estos niños sí siguen con secuelas graves. O sea, a veces totalmente encamados, que requieren cuidados 24 horas. Sí. Ya mencionaste un poco esas crisis que tuvo Mayra. ¿Cómo eran especialmente ahora con Mayra y qué hicieron ustedes? Sí, el síndrome SOM tiene muchas áreas que afecta, como ya mencioné. Quisiera en este momento también, antes de entrar en ese detalle que fue prácticamente lo peor dentro de todo, mencionar algunos milagros que Dios hizo ya más anteriormente. Como milagro, Mayra empezó a caminar otra vez, después de relativamente poco tiempo. Fue un caminar todavía inestable, pero empezó a caminar. Un milagro. Y con el tiempo, con los años, volvió a ser más seguro, cada vez más estable, y hasta que hoy en día ella corre, salta totalmente normal, ¿sí? Y sin los temblores y sin trastornos de equilibrio. Ese temblor que describí de cabeza a pie, aunque ella volvió a caminar pronto, pero el temblor seguía. ¿Sí? Y el temblor fue lo que le causó más dificultades en hacer sus cosas cotidianas. Me imagino. Cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente tomar un vaso de agua para tomar agua. Al principio ni le fue posible, ¿sí? Porque derramaba todo. Claro. Cosas pequeñas, digamos nosotros, no pudo hacer. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que a ella le causó muchas incomodidades
fueron sobre todo en las extremidades, pero también eso pudo recuperar. Toda la parte motora se recuperó y sin temblores. Recién, con una edad de 4 años, empezó a hablar. ¿Sí? Eso fue tarde, pero sí, logró hablar. Y hoy, con sus 7 años de edad, es una niña muy imaginativa o creativa. Sí. Inventa sus propias historias, sus cuentos. Sí. Los trastornos de sueño y por ende también esas alteraciones de comportamiento descrito como esas crisis, esos fueron lo que hicieron realmente la vida difícil para todos nosotros. ¿Sí? Eso es lo que más alteró la vida familiar también. Claro. Porque fue eso lo que tardó más tiempo en llegar a controlarse. Mientras que los otros que mencioné ya estaban, o por lo menos más o menos encaminados, hasta después bien curados, pero esta área sí fue más difícil. Y como fueron, gritaba, fue un llanto, gritos de desesperación que no podía controlar ella y ni pudo ser controlado por nosotros de ninguna manera. Pateaba y la tendencia era o lesionarse ella misma o si hubo oportunidad lesionar a otros. ¿Sí? Entonces quiere decir que tuve que estar no solamente con ella, sino que agarrarla, sí. Alzarla en mis brazos todo ese tiempo. Y generalmente fueron, al principio, los primeros años, fueron crisis que duraban 1 a 2 horas, a veces más. Y eso fue duro. Claro. Quiere decir, se calmaba por unas horas máximo, después reiniciaba todo. Sobrecansada ya ella, el cuerpo necesitaba dormir a la noche como para recuperar las fuerzas, ¿verdad? Sí. Ella no pudo lograr esa fase de sueño profundo. Entonces, el cuerpo, por tan cansado que era, se quedó dormido, pero en un sueño superficial. Y poco tiempo y ya se despertaba, se repetía todo. La historia, sí. Y fue sobre todo durante las noches que las crisis fueron sumamente fuertes. Okay. Y por más que mi marido trató de ayudarme y trató de tal vez a veces alzarle a ella también para ayudarme en ese sentido también, no fue una opción, ¿no? Solamente mamá para ella. Okay. Y fueron estas situaciones que nuestro hijo, el mayor, que tenía 4 años entonces, cuando empezó, digo que fueron durante algunos años, tuvo que aislarse muchas veces y ocuparse él mismo por sí solo, buscar entretenerse él solo. Claro. Pero eso fue la situación, como un ciclo que se repetía cada tanto. Muy fuerte, de verdad, muy fuerte lo que vivieron. Se mudaron, o sea, cuando cayó el diagnóstico o los diagnósticos, se mudaron a Asunción por 6 meses aproximadamente. ¿Cómo era ahí un día? No quiero decir normal porque no había normalidad, pero ¿cómo era ahí un día en este entonces? ¿Qué eran los ejercicios a que vos te ocupabas y qué hizo tu marido? Y sí, lo definiste muy bien. Normalidad no había. No había. Entonces, la rutina más simple que habíamos tenido anteriormente no existía. Para resumir, todo salió de la rutina. Todo. Mi marido y yo
tuvimos que dejar de trabajar, nos ocupamos a full con esto. Muchas veces Mayra estuvo internada, ponerle hasta 10 días de seguido, yo siempre con ella, y salíamos unos días de alta para volver a internarla. Estos tratamientos de la quimioterapia para tratar como tratamiento del cáncer, eso hicimos en el Hospital de Clínicas, que es un hospital universitario, es de nivel, en donde se cuenta con los mejores especialistas, mejores infraestructuras para estos tratamientos, pero nosotros acá conocemos más bien la rutina de los hospitales privados, con el seguro, que hay un poco más de servicio dentro de todo. Y teníamos que acostumbrarnos en ese sentido, no se acostumbra, pero a hacer que mi marido, sí, me llevaba la comida y ropa, por supuesto, pero también muchas veces para Mayra como paciente, ropa y sábanas, porque ella ensuciaba mucho, sobre todo por los vómitos, etc. Pero también toda la burocracia, había mucha burocracia que recorrer mucho, que todo eso tiene que hacer un familiar. Lo mejor es que algún familiar se quede ahí 24 horas en caso que llamen, pero él vino para hacerlo y se retiraba otra vez, pero fueron unas horas que le llevaba a hacer todo. Retirar los medicamentos de la farmacia interna, por ejemplo, que le pedían en la enfermería, o retirar resultados de análisis, por ejemplo, diferentes cosas. Fueron situaciones en donde Delvin, a veces mi marido, le traía a Matías, a nuestro hijo, como para poder saludarle por lo menos. Matías no pudo entrar en la parte de internados, donde estaban internados los niños con cáncer. Ahí teníamos acceso solamente nosotros como padres, ningún otro visitante. Y está bien, ¿sí? Por los cuidados. Pero para nosotros fueron momentos que valían más que oro, que valían mucho. Ese abrazo, aunque sea en la puerta, un pequeño abrazo, un te quiero, mi hijo, mami, te quiero, te extraño, lo que sea, ¿verdad? Y un saludo. Pero ahí se describe brevemente también la importancia del aislamiento que vivíamos en ese entonces, que seguía por mucho tiempo después, una vida aislada, ¿sí? Con todos sus desafíos también en realidad, ¿sí? Para no arriesgar ningún contagio de enfermedades a Mayra. Tal vez es interesante mencionar también nuestros padres. Sentíamos mucho apoyo por parte de nuestros padres. Mis suegros, ellos vivían en Asunción y nos abrieron su casa como para vivir como familia en su casa al principio. Y mis padres vivían en el Chaco y solían visitarnos con frecuencia como para apoyarnos, estar ahí, y sobre todo para Matías también ayudarle o hacerle la vida un poco más sobrellevadera, ¿verdad? Claro. Fue en ese tiempo también que otras cosas salieron de la normalidad. Mi suegra recibió el diagnóstico de cáncer también en ese tiempo, motivo por el cual entonces después nos mudamos en la casa de hermanos, o sea, del hermano de mi marido. Y mi mamá, ella recibió diagnóstico, o sea, fue internada después también, al regresar otra vez en el Chaco. Y las dos fallecieron. Mi mamá
dentro de unos meses y mi suegra después de unos años, pero sí fueron cosas que nos sacaron más de la rutina, Claro, digamos, ¿verdad? claro. Que nos tocaron y también a los niños le afectó mucho. Claro, además de vivir todo las cosas con Mayra, la Exactamente. enfermedad, además eso también. Exactamente. Ya describiste un día, o sea, el tiempo que pasaron ahí en Asunción, también después en el Chaco. Apenas hubo momentos de reflexión para ustedes, para ti, de paz, diría yo, o ninguno en absoluto, o sea, no había. ¿De dónde sacaste fuerzas para seguir, para luchar, para estar ahí, para tu hija, tu hijo, tu familia? Y gracias a Dios, Él activó a muchos hijos de Dios, para decir así, ¿verdad?, en interceder, en orar por nosotros. Fueron las oraciones de otras personas que fueron levantados por nosotros. Realmente eso da fuerzas. Y eso es lo que nos sostenía, ¿sí? En todo el mundo había gente que nos aseguraron: estamos orando por ustedes. Y eso hace bien. Dios obró en ese sentido también, movilizó gente en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, qué importante es orar para los demás. Definitivamente, sí. También muchos niños, ya que Mayra era tan pequeña, una niña tierna, que muchos niños fueron los que oraron intensamente y así, constantemente, por Mayra, por todos nosotros. Y también ver orar a los niños. Me acuerdo, Matías, tan chiquitito, también él, cuando Mayra no estaba internada, que había posibilidad de encontrarse con Mayra, se sentaba a su lado y empezaron a orar. Y oraban, y fueron oraciones que salen de todo corazón. O sea, de un niño sale así tal cual como piensa, entrega y va a ocurrir. O sea, no es que ellos no tienen duda ni nada. Entonces, fueron estas también situaciones que me dieron fuerzas. Ver, obrar a Dios a través de ellos, los niños. ¿Sí? O sea, en el reino de Dios los niños también tienen ya tienen su espacio, su importancia. Sí. Y Dios obra a través de los niños también, ¿no? Definitivamente. Y son un gran ejemplo para nosotros porque creen sin ver, ¿no? Así mismo es. Te digo que no hubo así tiempos largos de poder tener esa comunión con Dios, de leer textos largos en la Biblia, de reflexionar. Pero como estas situaciones que describí fueron que me daban esa paz otra vez, esa fuerza para seguir adelante. Y sobre todo, como mencioné, oraciones de otra gente. Tengo que reconocer que sí tuve mis momentos, mis tiempos en donde tuve que reconocer: no puedo más. Y no puedo orar. No doy para orar. No es que le rechacé a Dios o le aparté, que no creía más, pero de orar con fe fue difícil o me fue imposible en situaciones especiales. Claro. Fueron esos momentos que otra vez las oraciones de otros nos sostenieron, me sostenieron y volvieron a levantarnos. Y tuvimos un grupo de apoyo, creando hoy en día vía WhatsApp, ¿verdad? Un grupo de apoyo en oración que solíamos escribir las informaciones, cómo seguimos, cómo es la situación y también motivos de oración. Y también ahí compartiendo esto, a veces
nos daba fuerza, ¿verdad? Claro, claro. Compartir el dolor siempre te da alivio y fuerza, ¿no? A veces ya simplemente al escribir una vez, traté de hacer escribir notas diarias, Okay. ¿sí? En mi agenda, registrar brevemente cómo fue el día, cuáles fueron avances, cuáles fueron luchas o lo que sea. En un sentido me ayudó en descargarme y en otro sentido a veces pude observar mejor de esta manera los pequeños milagros, paso a paso, que estábamos viviendo. Qué lindo. Me imagino que eso también es un tesoro que hoy en día lo tenés, ¿no? Que viviste, ¿no? Sí, exactamente. Manuela, definitivamente hay muchas ocasiones, muchos momentos que puedes recordar, que podías contarnos, pero ¿tienes algún momento, algo especial que quieres compartir hoy con nosotros que viviste o ese momento que viviste? Y sí, viendo así retrospectivamente, hay un sin parar de recuerdos y sobre todo recuerdos también no tan lindos, pero hay momentos también lindos. Tratando de reflexionar lo vivido, nos damos cuenta también que hay momentos, también situaciones, inclusive días, que prácticamente fueron borrados de nuestros recuerdos. Y yo creo que es actuar de la obra de Dios también, una cierta protección de Él o lo que sea, ¿verdad? Que ya se borra. ¿Sí? Pero aquí me gustaría compartir con ustedes un momento muy especial para nosotros, maravilloso. Fue en los primeros días, estábamos con Mayra en el piso número 11, en terapia intensiva, y acabábamos de recibir los peores diagnósticos. En nuestra desesperación, salimos a mirar en la ventana y vimos un arco iris. Pero parece que no fue cualquier arco iris, fue un arco iris, pero hermoso, todo el cielo así, y en colores brillantes. Fue tan lindo. Y dijimos, este arco iris, Dios puso ahí para nosotros. Fue un mensaje para nosotros. Nosotros sentíamos esa certeza que Dios nos dijo, no les abandonaré, yo cumplo mis promesas y estaré con ustedes siempre. Y todo volverá a estar bien. Y fue en eso entonces que de alguna manera sentíamos esta certeza interna que Dios sanará a Mayra. Y en los años siguientes jamás pensábamos que iban a ser tantos años de lucha y de lucha tan intensos. Pero sí fue, pero fue este momento que muchas veces nos hizo acordar. Dios está ahí. Aquí está el arco iris que Él está esperando. Exactamente. Muchas veces fue eso lo que nos levantó otra vez las fuerzas también. ¿Sí? Él nunca nos ha abandonado. Él siempre estuvo con nosotros, como ya dije. Sí. Él cumplió sus promesas. Y hoy yo puedo decir que Dios permitió que nuestras vidas volvieron a brillar nuevos colores. Qué lindo escuchar este testimonio. Gracias, Manuela, por compartir tu historia. Hemos llegado al fin de este programa, Mujeres como Nosotras, pero en el siguiente programa ustedes podrán escuchar más del testimonio de Manuela, de su familia, cuáles fueron los milagros o más milagros que Dios hizo en sus vidas y en la vida de su hija Mayra. Gracias por estar con nosotros, por compartir este momento y les deseo una bendecida semana. Esto fue una vez más el programa Mujeres como Nosotras, Vivir y Creer.